Bueno, lo primero que les quería comentar es que ya está disponible el examen final. Ahora voy a esperar que ahí comience a grabar y les comento. Ahí estamos. Bueno, les quería comentar que ya está disponible el examen final en el aula virtual. Esta semana va a ser digamos, el primer llamado que van a poder realizarlo esta semana y en caso de que tengan que hacer alguna recuperación, lo pueden hacer la semana que viene. O sea que estas 2 semanas, esta semana del 13 al 17, tienen el primer llamado para realizarlo y del 20 al 24 tienen una segunda oportunidad en caso de que les haya ido mal. Y creo que pueden hacerlo, esta semana pueden hacerlo 2 veces, me parece. Tienen un segundo intento. Bueno, entonces por ese motivo vamos a vamos a finalizar el ejercicio de programación orientada a objetos que arrancamos la clase pasada. Eso lo vamos a dejar para el miércoles. Lo vamos a hacer el miércoles para así ya tienen un poquito más de días para pensarlo. Lo que vamos a hacer hoy es ver un modelo de examen final. Vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer un modelo de examen final que va a ser del mismo estilo en el que está en el aula virtual, ¿no? Básicamente va a ser muy parecido al que vamos a ver ahora, así ya tienen una idea de cómo va a ser ese examen. Antes, no sé si tengan alguna duda que quieran ver sobre el proyecto, algo que quieran revisar. Sí, yo quería hacerte una consulta. Sí, sí. ¿Cómo se hace con la base de datos para poder subirla también al proyecto? ¿Cómo con la base de datos? Lo que está en el localhost, ¿cómo se hace para Eh, descargarla? ¿Cómo sí, es eso? subís, digamos, el tema de la base de datos, acá ustedes lo tienen como lo hicimos en PHP Miami, ¿no? Lo tienen hecho así, de esa manera. Sí, lo tenemos hecho así. Eh, Simplemente, bueno, el tema del proyecto, lo que es el apartado de NetBeans en documentos, en My Project, esa carpeta la suben. Ya con eso está bien. Si no, si quisieran tener un backup de la base de datos, desde el PHP MyAdmin hay un apartado que lo hemos visto en su momento, me parece, para descargar cuando hicimos la sincronización de Git con GitHub. Tienen en PHP MyAdmin tienen una exportación, la pueden exportar, es como el Workbench, pueden exportar la base de datos. Pero eso no haría falta, con que adjunten el proyecto, digamos, la carpeta que está en documentos de NetBeans Project, con eso estamos bien. Buenísimo. Bueno, Ahí ya cualquier tiene la cosa, web. si no, vos nos avisarías ahí para ver si falta algo para Sí, poder sí, sí, subir. yo les aviso, pero si me adjuntan ya la carpeta de NetBeans, con eso estamos. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Perdón, o sea, sí. ¿ponemos la carpeta en el FileZilla o cómo haríamos? Si quieren pueden adjuntar la carpeta y me la suben al aula virtual. La ponemos ahí en el apartado del Sí, aula virtual. sí. Ahí Ah, en la última unidad, que es la unidad sí, Sprint me parece. sí. Ok. La suben ahí y con eso estamos. Yo más o menos con los archivos y eso los voy viendo y ya me voy a dar cuenta si tienen, digamos, las conexiones como hicimos en clase y con eso estaría. Ok, gracias. Bueno, no sé, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda que tengan antes de comenzar? Vamos a ver cuántos somos conectados.
Bueno, damos ahora unos hasta 10, un minutito más y comenzamos. Profe, una consulta. A mí me pasó que tengo un error, o sea, la página me queda en blanco. Vio que cuando usted cambió la contraseña, o sea, en vez de dejar un espacio, como que no dejó ningún espacio. Me pasó que no me solucionó el problema. Me lo dejó en una página blanca entera. No sé si hay alguna solución que se pueda hacer o algo. Mirá, cuando la página en blanca, cuando te deja la página en blanco, tenés que volver a la consola del NetBeans porque seguramente tuviste un error de conexión. Ahí te va a decir qué tipo de error tuviste de conexión. Tenés que volver al NetBeans en la consola, te va a decir qué tipo de error tuviste. Y lo que podemos hacer, porque quizás es un error de tipeo que quizás es muy, digamos, muy difícil de que te des cuenta cuál puede ser el error, te puedo enviar el archivo check-user y el persistencia. Archivo persistencia para que ahí lo tengas los dos y lo puedas comparar con el tuyo, a ver si tienes algún, digamos, a ver si te falta algo de tipeo y demás, comparándolos con el mío, que sé que funciona. Así que te puedo enviar eso. Envíame Gracias. un correo diciéndome esto y yo te lo envío. Yo te respondo el correo con el archivo check-user y el persistencia, así los probás. De ahí. Dale, gracias, profe. Pero sí, básicamente cuando sucede eso es porque hay un error de conexión. Bueno, comenzamos entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, como les comentaba, vamos a estar viendo en la clase de hoy, vamos a realizar ahora entre todos un modelo de examen final, ¿no? En el que ustedes van a ver que en el aula virtual ya está disponible el examen final para realizar y va a ser de este tipo, de este estilo, ¿no? Y va a ser muy, muy parecido al estilo de preguntas que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, vamos a ir realizándolo. Entonces, bueno, primero son preguntas por cada tema, ¿no? Primero empieza con HTML, luego sigue con CSS, luego van a tener JavaScript y luego por último Java, ¿no? Entonces, van a ser preguntas por cada tema. Bueno, entonces comenzamos con la 1, ustedes me van diciendo, vamos a ir evaluándolo entre todos. Bueno, la primera pregunta es, ¿con qué frase relacionarías HTML? Y van a tener tres opciones, en el que el primero es lenguaje de marcado, luego el segundo lenguaje de tabulado y el tercero hiperlenguaje de estado. Entonces, ¿cuál les parece que sería? Para mí, lenguaje marcado. Muy bien, ¿alguno más? ¿Qué opinan? Sí, la misma, marcado. Perfecto, sí. Entonces, HTML, lenguaje de marcado. Entonces vamos a marcarlo como correcta, de un color en rojo. Ahí está. Así yo después luego se las envío. Bueno, vamos a la segunda. ¿Cuál de las siguientes es una definición válida de un párrafo en HTML? Entonces, La cuarta. La última. la primera, ¿no? Que no cierra, está bien, ¿no? Que el párrafo no cierra. La segunda está al revés. Claro, la segunda está al revés. La tercera son dos de cerrado. Dos cerrando. Y La la cuarta, perfecto. Muy bien, la cuarta abre el párrafo y cierra el párrafo. Muy bien. Bueno, tercera. ¿Cuál de las siguientes es una forma válida de comentarios en HTML?
en HTML, ¿no? ¿Cuál les parece que es el comentario para hacer un comentario en HTML? La primera opción, la segunda, bueno, la primera, acá. La segunda, La segunda. la tercera o la cuarta. La segunda. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Perfecto, sí. Es esta manera de comentar en HTML. Bueno, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una de las divisiones que se utiliza en HTML para, ¿no?, unas divisiones de la estructura, ¿no? HTML. Action, Post, Head o Next. Here. Sí. Head, ¿no? Estamos todos acá de acuerdo que es Head, ¿no? Es una división de la estructura HTML. Las demás no existen, ¿no? Bueno, ¿cuál de las siguientes etiquetas de HTML no necesita otra etiqueta de cierre? BR. 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 Perfecto, sí. BR no necesita salto de línea, ¿no? No necesita un cierre. Bueno, pasamos a la sexta. ¿Cuál de las siguientes etiquetas se utiliza como inicio de un archivo HTML? Doctype HTML. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, la segunda. La segunda, perfecto. Sí, se utiliza como inicio de un archivo HTML. Exacto. Bueno, pasamos a la séptima. ¿Cómo definirías un juego de caracteres en un código HTML? Tenemos charset UTF-8, metachar UTF-8, metasetchar UTF-8 y metacharset UTF-8. Metacharset UTF-8. ¿Están todos de acuerdo con esa opción? Sí, la 4. Perfecto. Sí, exactamente es esta opción. La 4, metacharset UTF-8 para caracteres especiales y juego de caracteres. Bueno, vamos a la 8 de HTML. La definición de una lista en HTML comienza con, tenemos la etiqueta list, la etiqueta map, la etiqueta UL y la etiqueta HR. UL. Bueno, ¿Están todos de acuerdo? Sí, huele. Sí, sí. Perfecto, ¿sí? Una lista comienza con la etiqueta UL. Perfecto. Bueno, hasta ahí es HTML, pero que no tiene gran complejidad, ¿no? Es bastante, no van a tener inconvenientes con este tema. No sé si quedó alguna duda de las consultas de las preguntas que vimos de HTML antes de pasar a CSS. Bueno, perfecto. Entonces pasamos a CSS. Bueno, comenzamos con la primera consulta, la primera pregunta. Para un código HTML como pclass nota, accederíamos a él desde el CSS utilizando, tenemos numeral nota, peso nota, punto nota, llave nota y barra nota. ¿Cómo accedemos a darle estilos a esta clase? punto nota. ¿Algún otro? La tercera. Punto nota. Sí. Perfecto, sí, es la tercera. Punto nota. Recuerden que para acceder a una clase,
se utiliza con el punto y el nombre de la clase. Perfecto, muy bien. Bueno, para un código HTML como PID igual a nota, accederíamos al del CSS utilizando numeral nota, peso nota, punto nota, llave nota o barra. El Numeral. primero. Numeral. Numeral. Numeral, claro, ¿no? Para acceder a un ID utilizamos nombre de ID, utilizamos numeral, exactamente. Bueno, seguimos. ¿Cómo relacionamos un código HTML con un archivo de CSS llamado estilos.css? Link rel style cascade href estilos.css, link rel style sheet css, bueno, igual a estilos.css, rel estilos.css href html, link rel style sheet href estilo.css, link rel css href estilos.css o link href style sheet rel estilos.css. ¿Cuál le parece que es la correcta? Me parece que es el último. Ese es el cuarto. No, el cuarto. El cuarto. 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 Los confundí a los dos. El cuarto, exactamente, muy bien. Ese. Style sheet href estilos.css. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esta consulta, la 4, ¿no? CSS, definido el siguiente margen CSS a un elemento margin 20px, 10px, 30px y 40px, ¿no? Para cada extremo le damos un valor, un valor de px. ¿Cómo sería el orden establecido? ¿No? Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, izquierda, abajo, derecha. Derecha, arriba, abajo, izquierda. O izquierda, derecha, abajo, arriba. ¿Cuál les parece que puede ser? El segundo. ¿Hay más? El primero. El Por primero. agujas del reloj. Superior, derecho, abajo, izquierda. ¿Hay más? Bueno, la correcta es la primera, muy bien. La primera opción. Arriba, derecha, abajo, izquierda es la correcta. ¿No? Así están ubicados todos los píxeles cuando los definimos. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes atributos no se refiere a un tipo de posicionamiento CSS? Entonces, static, relative, absolute, fixed o header. 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 Header, ¿no? Estamos todos ahí de acuerdo. Que no es un tipo de posicionamiento CSS, todos los demás sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, con la sintaxis p div.bloque llaves margin bottom 25px estaríamos indicando en CSS que queremos aplicar un margen sobre todos los párrafos y todas las divisiones con la clase bloque, ¿no? Todos los párrafos, todas las divisiones con la clase bloque, no importa en qué parte del código HTML se encuentre. Y la segunda opción es que queremos aplicar un margen sobre todos los párrafos y todas las divisiones que se encuentren dentro de la clase bloque. O la tercera opción no es una sintaxis válida.
¿Cuál les parece que es la correcta? La primera. ¿Alguien más? A mí me llama la atención la coma después de la P. Me parecería que no es válida. Sí, eso es válido igual. Para mí también es la primera. Ah, ok. Sí, la primera. Sí, es válida la coma después de la P y es la primera exactamente, ¿no? Porque estamos indicando todos los párrafos que le vamos a aplicar un margen sobre todos los párrafos, todas las divisiones de la clase bloque del documento, ¿no? Para que esté dentro tendríamos que usar un mayor o demás. Sí, perfecto, es la primera opción. Bueno, seguimos. Pregunta número 7. Puedo obtener una selección universal de elementos CSS y asignarles color verde con asterisco color green, % color green, barra asterisco color green, pancita asterisco color green y numerar color green. ¿Cuál les parece que es? El primero. La primera. Asterisco. Asterisco. El primero, ¿no? Para selección universal es el primero, exactamente. Pregunta 8 y última de CSS. ¿Qué sintaxis CSS utilizaría para realizar un cambio de color cuando el usuario mueve el mouse sobre un elemento? Hover. Select, over, hover o rolling. Hover. Over. Hover, sí. Hover. Hover, ¿no? Perfecto. Hover. Bien, hover. Muy bien, sería esa para cuando posicionamos el mouse sobre un elemento. Bueno, fin de CSS. ¿Alguna duda sobre estas preguntas de CSS? No. Bueno, pasamos entonces a JavaScript. Bueno, pregunta número 1 de JavaScript. ¿Cuál de los siguientes símbolos genera un comentario multilínea en JavaScript? Tenemos la primera, barra asterisco, y cerramos con asterisco barra. Tenemos esta otra manera, panza, signo de exclamación, barra, cerramos pancita, barra, o asterisco barra, asterisco. La primera. La primera. Primera. Sí, la primera. Sí, la primera. La primera, muy bien, muy bien. Sí, la correcta es la primera opción. Exactamente. La primera opción es la correcta. Muy bien. Bueno, pasamos a la segunda. Bueno, ¿cómo se declara una variable de tipo string en JavaScript con un valor asignado? Entonces, tenemos tres opciones. Entonces, nombre, le damos valor Marcos, var nombre Marcos o var nombre, le hacemos valor con comillas Marcos. La La última. tercera. La última. Tercera. La tercera, ¿no? O las demás no están completas. Perfecto, la tercera es la correcta. Bueno, vamos a la consulta 3 de JavaScript. Bueno, la afirmación, los nombres de variables en JavaScript son sensibles a mayúsculas y minúsculas. ¿Es correcta o incorrecta?
Correcta. 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 Perfecto, es correcto, ¿no? No es lo mismo una variable declarada en mayúscula que una variable declarada en minúscula. Exacto. Es correcto. Vamos a la consulta número 4. Bueno, en JavaScript, una variable declarada con let genera una variable que es local al bloque donde se está declarando, una variable que es global más allá del bloque donde se está declarando, y una variable que es local solamente en un ciclo for. La primera. La 1. ¿Alguno más? Sí, es la 1, es la primera, Sí. exactamente. Una variable que es local al bloque donde se está declarando. Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, la sintaxis number, comillas cerradas, en JavaScript arroja como resultado error undefined, none o 0. None. Nan. Sí, nan. ¿Alguno más? Bueno, la respuesta correcta es 0, porque number, vacío, y más ahora lo vamos a probar, es un método que nos tiene que devolver como resultado un número. Entonces, si Entonces vuelve 0. si está vacío me va a devolver 0. El num es para los strings, ¿no? Así que sí, si quieren lo probamos igual. Con doble comilla, ¿no? Sí, ahí devolvió 0. Ahí. Pero pusiste comillas 4 veces. Ah, está bien, sí. 0, sí, perfecto. 0, está bien, ¿no? Ahí estamos con. Podríamos poner de vuelta. Me devuelve 0, ¿no? Pues es una función, un método number de número, ¿no? Bueno, seguimos, voy a marcar esta 0. Bueno, pregunta número 6. La siguiente afirmación en JavaScript, parseInt, number, parseFloat, sirven para convertir un tipo de dato. ¿Es verdadera o falsa? ¿Verdad? ¿Alguno más? El, el number también sirve para eso, me parece que no. Bueno, no sé. Los otros 12 que sí. Sí, number también. Sirve para convertir un tipo de dato, no a número. Sí, exactamente. Bueno, sí, es verdadera la afirmación. Bueno, vamos con la consulta, la pregunta 7. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de escribir una función en JavaScript? Function, nombre función, paréntesis, llaves, alert, nombre función, paréntesis, llaves, o console, nombre función, paréntesis, llaves. Function. La primera. ¿Alguno más? Sí, la primera. Sí, exactamente. La primera es la válida, ¿no? Exactamente. Bueno,
Seguimos entonces, creo que es la última de JavaScript esta. No, hay una más, la 8, la número 8 de JavaScript. El operador AND produce verdadero si ambos operadores, el AND no, AND, ¿no? AND, el operador AND. Produce verdadero si ambos operadores son verdaderos. Verdadero. 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 Muy bien, sí, exactamente. AND y si ambos operadores son verdaderos, me da como resultado verdadero. Exactamente. Bueno, con eso estamos con JavaScript. ¿Alguna duda? Las consultas de JavaScript. Bueno, perfecto. Seguimos, nos quedan dos. MySQL, no me olvidé de comentárselo, viene MySQL y luego Java. Bueno, vamos con MySQL. Primera consulta. ¿Qué ocasión el siguiente comando ocasiona? Debería ser el siguiente comando SQL. Delete from nombre tabla. Elimina los registros nulos. Elimina todos los registros de la tabla. Elimina todas las tablas de mi base de datos. La B. La tercera. A 2. La tercera. dos. No, No, la no, 2. la 2. Lo miré más, las dos. La 2. ¿Alguno más? Elimina los registros de la tabla. Sí, exactamente. Es la 2. Correcto. Elimina todos los registros de la tabla. Con la sentencia de delete. Entonces, vamos a marcarlo. En un minuto. Debe aceptar bien. Sí, exactamente, es la 2, correcto. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la siguiente instrucción para seleccionar todos los registros de una tabla? Asterisco. La B. Select all from nombre de tabla, select asterisco from nombre de tabla o select column from nombre de tabla. La 2. Asterisco. La B, ¿no? La B. Sí, la segunda, el asterisco, ¿no? Select asterisco from nombre de tabla. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué utilizarías en MySQL para crear una base de datos? Create Database, New Database o Open New Database. La primera. La primera. La primera. La primera, no hay dudas. Create Database. Seguimos. Seguimos a la siguiente. ¿Para qué sirve el comando insert? ¿Para eliminar registros, para actualizar nuevos registros o para crear o insertar nuevos registros? La tercera. La La tercera. 3. ¿Alguno más? Sí, exactamente, la tercera, ¿no? Muy bien, para crear o insertar nuevos registros. ¿Cuál era la de actualizar registros? Update. Update, sí, exactamente. O insert into también podría ser. Bueno, seguimos. Pregunta número 5. ¿Qué es una llave primaria o primary key? Es un campo que identifica de manera única los registros de una tabla. Es un tipo de dato genérico para completar los campos. Es un campo que se puede duplicar en todas las tablas. La La primera. La 1. La primera, ¿no? Perfecto. Es un campo que identifica de manera única los registros de una tabla. Muy bien.
Pasamos a la siguiente. La cláusula MySQL, dos puntos, select, asterisco, from usuarios 2021, limit 5, mostrará los primeros 5 registros de la tabla, mostrará nombre, apellido, dirección, teléfono, edad de la tabla, o mostrará los registros a partir de la columna 5. La primera. Lo primero. Muy bien, es la A, ¿no? Vamos a mostrar con limit 5, vamos a mostrar los primeros 5 registros de la tabla. Muy bien. Bueno, seguimos con la siguiente. La cláusula MySQL select, columna A, as, columna B, from, mi tabla, se refiere a seleccionar la columna A y la columna B de la tabla mi tabla, seleccionar la columna A con el alias columna B de la tabla mi tabla, y o genera un error de sintaxis. La segunda. La 2. La segunda. La segunda, sí. Muy bien, la segunda, sí. Recuerden que la se utiliza para agregar un alias con el resultado, se utiliza mucho para las fórmulas también, para agregar el resultado de una fórmula a una columna, ¿no? Con un alias. Perfecto, es la segunda. Bueno, vamos a la consulta 8 de MySQL. ¿Qué opción utilizo para indicarle en MySQL un select de un grupo de datos que cumplen con una condición? Where, indicate, equal, by o unique. La A, la primera. Where. El lugar. ¿A uno más? Sí, la A, where. Sí, para una condición utilizamos where. Fin, MySQL. ¿Alguna duda? No la resaltaste. Ah, sí. Disculpa. Fin de MySQL. ¿Alguna duda antes de pasar a Java? Bueno, pasamos a Java entonces. Que ahora van a tener, bueno, PHP nos le va a tocar a ustedes. Estas consultas PHP son para el curso de PHP. Ustedes van a tener las de Java, ¿no? Igual se las dejé como para que, si las quieren leer, leanlas, ¿no? Pero a ustedes no les va a tocar. Pasamos a Java. Bueno, la instancia de la clase personas para crear el objeto médicos, correcta en Java es, ¿no? Para crear un objeto, la manera correcta es personas, clase personas, ¿no? Médicos igual a new personas, personas igual a new médicos, médicos igual a new personas. La primera. La primera. La 1. La segunda. ¿Alguno más? La segunda. No es la primera. ¿Alguno más? La tercera, creo. No, perdón, la segunda. Bueno, la instancia de la clase personas para crear el objeto médicos es la primera, ¿no? Porque es la instancia de la clase personas, nombre de objeto que vamos a crear, médicos, objeto médicos, new, personas, digamos, siempre el nombre que vamos a crear corresponde a la clase, así que personas, paréntesis, punto y coma, de esta manera estamos creando al objeto médicos, en este caso. Capaz que, perdón, con herencia podés hacer lo segundo, por eso crear el objeto médico me suena más a new médico.
La primera, no, porque nosotros estamos la instancia de la clase personas, como que acá estás creando el objeto personas, ¿no? No el objeto médico. Siempre es clase que vamos a utilizar y nombre de objeto. Siempre se utiliza de esa manera. Acá estás creando, digamos, un objeto personas, pero de una clase médico, como que está medio, no les va a funcionar. Si quieren, pruébenlo después, pero la correcta es la primera, ¿no? Siempre es la clase y el objeto a crear. Es esa la manera. Después, si quieren, pruébenlo de esa manera que pruébenlo y lo debatimos. Bueno, justo la clase que viene que vamos a ver el ejercicio de objetos, ahí lo vamos a ver también en profundidad, vamos a terminarlo de hacer, que justamente viene la creación de objetos el miércoles. Pero chequenlo tranqui, que es la primera, es la que les va a funcionar. Si encuentran alguna que les funciona también con la segunda, me avisan y lo vemos, ¿no? Puede pasar que quizás Sí, a mí me funcionaría si, no sé, médico heredase de persona y creo que anda también. ¿Cuál te funcionaría? ¿La segunda? Claro. O sea, vos podés crear una instancia, o sea, de la clase madre, pero con new de la clase hija. Sí, pero bueno, en ese caso tendría que aclararse, ¿no? En el enunciado que es herencia y demás. Pregunto, para crear una clase persona, un objeto personas de una clase médicos, ¿no? En la segunda opción tendría que decir médicos, personas, médicos. Claro, exactamente. Si fuera al revés, tendría que ser médicos, personas, new médicos. Exactamente, sí. Perfecto. Tendría que ser de esa manera. No resaltaste la respuesta. ¿Qué dice ahí lo resuelvo? Sí, siempre es, para crear un objeto, es clase que se está usando, qué tipo de objeto es, este es el tipo de objeto personas, nombre del objeto, y siempre el seguido del new para la creación va el nombre de la clase, no del objeto. Se hace de esa manera. Búsquenlo o pruébenlo que van a ver que es de esa manera. Y es más, la clase que viene vamos a estar creando objetos del ejercicio que estuvimos viendo, así que ahí ya lo vamos a corroborar. Bueno, seguimos con la 2, la consulta número 2. En Java, public void, mi edad, paréntesis, llaves, define un método que necesariamente devuelve un valor, devuelve un error o define un método que no devuelve un valor. La tercera. La 3. ¿Hay más? Sí. La tercera. Es la tercera, ¿no? Es la tercera, exactamente. Public void es que no devuelve el void, ¿no? Básicamente que no devuelve ningún valor. Bueno, pregunta número 3. Un argumento en Java es el valor que se envía a un método para ser procesado, el valor que se devuelve un método al ser procesado, el valor que se obtiene solamente en un método abstracto. La primera. La 1. La primera, ¿no? El valor que se envía a un método para ser procesado. Abstracto. Un minuto. Exactamente, es la primera. Bueno, seguimos. Pregunta número 4. En Java, cuando hablamos de encapsular, nos referimos a el acceso global a una variable específica, el acceso que brinda una clase a diferentes objetos sobre sus datos y la creación de un nuevo método que hereda de otro objeto. La B. La B. ¿Hay más?
Para mí también es la segunda. Sí, exactamente, es la segunda, A ¿no? ver, Es el acceso que brinda una clase a diferentes objetos sobre sus datos. Exactamente, muy bien. Vamos a la consulta número 5. Bueno, los métodos setter en Java se utilizan para definir una propiedad o el valor de un atributo, definir un nuevo atributo en una clase, pasar un nuevo valor a un argumento. la segunda. La 3. ¿Hay más? Bueno, los métodos setter en Java se utilizan para definir una propiedad, es la primera. Con setter seteamos, ¿no? Definimos una propiedad o un valor. Seteamos un valor o una propiedad de un atributo. Es la primera. Sí, exactamente. Es la primera porque la usamos para todo lo que es setter, es de seteo, y es para definir una propiedad o un valor, ¿no? Entonces es la primera. Pasamos a la pregunta 6. Un método sobrecargado en Java debe tener diferentes parámetros, tipos de datos varios métodos con nombres diferentes, o debe tener diferentes parámetros, tipos de datos en varios métodos de igual nombre, o diferentes setters en diferentes clases. ¿Cuál piensan que puede ser? Es medio confusa la parte después de la barra. ¿Cómo? Es medio rara como está escrito lo que estás Está siguiendo la medio barra. rara, sí, es medio complicada, está medio complicada esta consulta, pero bueno, más o menos si tienen que elegir una, se lo vuelvo a repetir, bueno, un método sobrecargado en Java debe tener diferentes parámetros, tipos de datos, varios métodos con nombres diferentes, o sea que diferentes parámetros y diferentes tipos de datos con métodos con nombres diferentes, o, bueno, diferentes parámetros, tipo de dato en varios métodos de igual nombre, o diferentes setters en diferentes clases. La segunda, diferentes La segunda, parámetros. sí. La segunda, me parece. Diferentes parámetros con varios métodos de igual nombre. Sí, exactamente, es la segunda. La segunda porque se dice que un método está sobrecargado cuando tenemos diferentes parámetros y diferentes datos en varios métodos de igual nombre, ¿no? Sí, exactamente. Ahí estamos. Bueno, pasamos a la consulta 7. Bueno, ¿qué nos permite la Java Virtual Machine? Permite que el código compilado Java se pueda ejecutar en cualquier plataforma, arquitectura más sistema operativo. Permite que el código compilado en Java se ejecute únicamente en los dispositivos Android. Permite que solo sea ejecutado en los sistemas operativos Linux. La primera. La 1. La primera, ¿no? Acá no hay duda. Virtual Machine para que se ejecute Java en cualquier sistema operativo. Bueno, consulta número 8 de Java. ¿Qué necesitamos cuando queremos conectar Java con una base de datos? JVM, JDBC o RTE. JDBC. JDBC, ¿no? Lo que estuvimos viendo en las últimas clases. JDBC es la pregunta correcta. Bueno, con eso es todo. Y así va a ser el examen que tienen en el aula virtual. Aunque solo van a hacer 10 preguntas. No, entiendo que sí, la verdad que no, sí, entiendo que sí. Va a ser 10 preguntas, estimo que van a ser de este estilo, ¿no? Van a estar mezcladas de todos los temas, ¿no? HTML, CSS, MySQL. Bootstrap no estuvo, bueno, pero un Bootstrap puede ser que...
No, Bootstrap no entra aparentemente. Bueno, HTML, CSS, JavaScript, MySQL y Java, ¿no? Van a tener 10 preguntas de esos temas. Una de cada uno o así. Van a ir viendo. Guarda, ¿Cómo? que guardes. Para que quede ahí marcado. Yo luego se los envío para que lo puedan repasar nuevamente, pero van a ser todas de este estilo, ¿no? Las consultas. Así que nada, yo les Hay que pregunta cuántos aprueba y decía tenés que tener al menos 7. Yo ahí revisé, decía que se aprueba sí. con 7 o más. Entiendo que se aprueba con 70 sobre 100, con 7 consultas, con 7 preguntas, ok. De 10, ¿no? Sí, con eso lo aprueban. Yo estimo que no van a tener ningún drama, no van a ser más de la complejidad que vimos acá en estas consultas. Tienen 2 posibilidades, tienen esta semana 2 posibilidades, y en caso de que las dos intentos les haya ido mal, tienen la semana que viene para recuperarlo también. Yo estimo que ya en la primera lo van a dar bien porque no tiene grandes complejidades. Así que, bueno, eso sería. Éxitos a todos con ese examen. Que les va a ir bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si les quedó alguna duda. No. Luego se los envío para si lo tienen ahí, lo tienen presente para que lo puedan repasar. Y bueno, voy a dejar de grabar y voy a pasar a tomar lista. Bueno, recuerden que la clase que viene es la última clase. Y vamos a terminar el ejercicio de objetos que comenzamos la clase pasada.